Bienvenidos a Saber Rural. Qué bueno que estén ahí para compartir juntos todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para este programa les proponemos hablar de la sustentabilidad para ver cómo el sector agroalimentario ha abrazado este concepto. Y para comenzar les proponemos ver de qué manera los cultivos pueden brindar un servicio ecosistémico. Los cultivos de cobertura o de servicio son sembrados con el objetivo de mejorar aspectos del suelo o de los cultivos que se realizan en la rotación con propósitos productivos. Son cultivos que no tienen como fin ser cosechados y brindan una amplia variedad de beneficios, destacándose por el grado de conservación y protección que le dan al suelo y por ser una herramienta importante para el control de malezas. Los cultivos de servicio, cultivos de cobertura, cultivos ecosistémicos, que tienen varias designaciones, en general tratan dos cosas. Por un lado son incluidos en la rotación de renta, dentro de los cultivos de renta que hace el productor, son incluidos, en un principio para mitigar algún problema. Es decir, tratar de reducir algún efecto negativo que tienen los cultivos de renta sobre los recursos naturales, sea el suelo, el agua, ¿no es cierto? Pero también pueden ser incluidos sin necesidad de mitigar o de resolver ningún problema, como una oportunidad. Una oportunidad, por ejemplo, te doy un ejemplo, de fijarse parte del nitrógeno del aire a través de una leguminosa y no tener que comprar fertilizante, por ejemplo, o reducir el uso de herbicidas, mitigando el efecto de las malezas, por ejemplo, ¿no? Es decir, oportunidades que en ese caso no estamos de alguna manera modificando, un aspecto negativo, como puede ser una compactación, como puede ser, la erosión o algún proceso, que le preocupa al productor y que ya es visible, sino estamos buscando una oportunidad. Los cultivos de servicio aportan básicamente lo que es cobertura, reciclado de nutrientes, movilización de nutrientes que por ahí están en profundidad, se los lleva a superficie, se impide que esos nutrientes sean lavados, sean perdidos, se consume el agua disponible que hay en un barbecho largo, por ejemplo. El lugar donde nosotros lo tenemos posicionado son en barbechos largos. En la región nuestra del sudeste, básicamente, después de la cosecha de un trigo, hasta la siembra del próximo cultivo de verano, en octubre, noviembre, queda un periodo improductivo, un periodo donde no hay especies en crecimiento, y ese espacio, ese nicho, lo ocupamos con los cultivos de cobertura. Los cultivos de cobertura vienen de alguna manera a remediar o a ayudarnos a remediar un poco esa falta de estructura que se va generando a lo largo del tiempo, sobre todo en nuestra región, que tenemos pendientes, y esas pendientes nos generan erosión hídrica, compactación, lavado de suelo, pérdida de nutrientes. Entonces, cuando tenemos una especie en crecimiento, en un periodo donde si no hubiera un barbecho, que hay que mantenerlo con sucesivas aplicaciones de herbicidas, nosotros lo reemplazamos por un cultivo de cobertura y estamos de alguna manera favoreciendo la salud del suelo. El manejo de procesos biológicos de cultivos, mediante la promoción del uso de especies no tradicionales, en ciertos lugares y momentos del año, sirve para recuperar los servicios ecosistémicos deteriorados. En la medida que el suelo vaya recuperando a lo largo de los años los niveles de carbono, aumentando sus niveles básicamente de materia orgánica del suelo, conjuntamente los microorganismos van aumentando su actividad y van aumentando la producción de elementos y la disponibilidad de elementos en el suelo para las plantas y su crecimiento. Conceptualizarlo de que estás con esta decisión pasando a manejar un proceso en lugar, de la compra de un insumo, y después que la naturaleza al cultivo siguiente se lo entrega de a poco, a una tasa diaria, le va entregando el nutriente y no puntualmente como un fertilizante que vos lo ponés todo en un momento. Es decir, si el cultivo te entrega, el cultivo de servicio te fija, ¿no es cierto?, 100 kilos de nitrógeno, se lo va a entregar gradualmente al cultivo que sigue. Cuando vos fertilizás con 100 kilos, lo ponés en el mismo momento. Y ahí tenés el riesgo de volatilización, de nitrificación, lixiviación, erosión. Tenés pérdidas que a veces preocupan según la época del año, ¿no es cierto? Más ahora que por ahí uno antes fertilizaba fines de septiembre con un ambiente y hoy en un maíz postergado estamos fertilizando en diciembre con otro ambiente que predispone a que por ahí las pérdidas pueden ser un poco mayores, más temperatura, ¿no es cierto?
Es un ejemplo que te pongo, digamos, de cómo una mirada integral, digamos, si bien estamos pensando en un insumo, el nitrógeno, en realidad estamos manejando procesos biológicos, por eso hacen que el cultivo de cobertura sea mirado como un cultivo de servicio, porque más que un insumo pasa a ser un proceso el que empieza a manejar el productor. Con el aumento de los rindes agrícolas generado con el proceso de agriculturización, algunas especies se posicionaron como monocultivo, generando el deterioro de los suelos, por lo que como estrategia de remediación se está adoptando la siembra de cultivos de cobertura. Nosotros en realidad lo que hemos visto también en campos de productores que hemos evaluado esto, también en una cuestión en este caso es de avenavicia, sé que también han evaluado otros cultivos, pero por ahí yo tengo datos de avena con vicia y esos efectos los estamos viendo a largo plazo. Quizá no lo vemos en el primer cultivo, que por lo general se usa un cultivo de verano, porque interrumpimos el ciclo de estos que son invernales, de este cultivo, pero lo estamos viendo hasta en el cuarto cultivo. Ya sea en lo que es mayor rendimiento, mayor fertilidad en edáfica, sobre todo en lo que es nitrógeno, materia orgánica, que si bien no es un parámetro que varía muy a corto plazo, hemos visto también después de 4 años una diferencia en lo que no se puso cultivo de cobertura y lo que sí. Entonces, porque por ahí en el primer cultivo siguiente al cultivo de cobertura no estamos viendo los efectos que por ahí deseábamos, pero nosotros lo hemos visto en una secuencia de girasol, trigo, soja, trigo, hasta en el segundo trigo de la rotación. Y ni hablar que los mayores beneficios, por ahí lo que vemos más a corto plazo y más a la vista, es en el control de malezas. Es el cultivo de cobertura, al tener cobertura, suprime mucho, tanto en número como en cantidad de especies que hemos visto de malezas, por ejemplo en un cultivo ya sea de soja o de girasol. Son situaciones de agricultura permanente, que es donde entran los cultivos de servicio de invierno, porque hay cultivos de verano. De cultivos de servicio de invierno nos están, digamos, permitiendo poder llegar a la siembra de un cultivo de verano con una buena cobertura. Hay que dejar un barbecho mínimo de 45 o 60 días y sembrar el cultivo de verano. Y las lluvias de primavera nos reponen el agua que nos pueden estar consumiendo esos cultivos de cobertura durante ese periodo, que sería la contra que podríamos tener cuando no secamos los cultivos, que es a fin de septiembre, principio de octubre. De acuerdo a cada ambiente y a las especies que se utilicen, los cultivos de cobertura ofrecen servicios ecosistémicos para el control de las malezas, la provisión de nutrientes o la regulación de las napas. En general tenemos las leguminosas y las gramíneas. Las leguminosas tienen una relación carbono-nitrógeno más baja, o sea, tienen más nitrógeno y menos carbono. Y las gramíneas tienen una relación carbono-nitrógeno más alta, tienen más carbono y menos nitrógeno. Por lo tanto, las gramíneas nos sirven más para dar cobertura al suelo y las leguminosas, que se degradan muy rápidamente por su relación carbono-nitrógeno baja, nos están aportando rápidamente nutrientes al suelo, como es el caso de la vicia, los tréboles, etc. Un cultivo de servicio no solamente fijar nitrógeno, en este caso sería fijar nitrógeno, competir con las malezas, gastar agua porque tengo exceso hídrico, tener transitabilidad, ¿no es cierto? O sea, fíjate vos que estamos, evitar la salinización, o sea que estamos detrás de un cultivo de cobertura, que podemos llamarlo, estamos teniendo como 5 servicios distintos prestados en un perfil particular. En general las especies que se utilizan también se usan como verdeos de invierno para pastoreo, o sea que todas estas especies que yo mencioné pueden ser pastoreadas y dejados un remanente de cobertura en la primavera como para balancear un poco esa cantidad de materia verde que se llevaron los animales porque la consumieron. Entonces, sembrándolo bien temprano, podemos hacer un primer aprovechamiento en otoño, un segundo aprovechamiento en invierno y en primavera dejarlos que crezcan y desarrollen y generen cobertura, masa verde y nos aporten un poco de nutrientes. No va a ser lo mismo que un cultivo de cobertura no comido, pero ayuda. Después de ver la importancia que tienen los cultivos de servicio, les proponemos hacer una breve pausa. No se vayan porque en nuestro próximo bloque les vamos a comentar cómo se puede hacer mejor y más avena.
Si hablamos de sustentabilidad en la agricultura, la avena es uno de los cultivos que permite rotación con otros. Y para ver de qué manera, compartimos con ustedes este informe. Con el aumento de los rindes agrícolas, la ganadería registró un reordenamiento, afectando la producción de cultivos asociados a la cría del ganado, como la avena. Sin embargo, con la recomposición de la ganadería, el cultivo ha recuperado superficies. La avena en Argentina sabemos que tiene como principal uso, digamos, el forrajero. Sigue muy vigente en todos los planteos ganaderos, pero en los últimos años ha logrado incrementar un poco la superficie con el tema de los cultivos de cobertura, lo cual en diferentes áreas de Argentina se está utilizando, y la avena es uno de esos cultivos de cobertura. Así que yo creo que sigue siendo un cultivo importante, un poco revitalizado en los últimos años por este nuevo uso, digamos. Con todo el tema de tratar de disminuir el uso de agroquímicos y demás, entró por un lado como un cultivo de servicio o un cultivo de cobertura que le llaman, en planteos puramente agrícolas para tratar de controlar malezas, disminuir pérdidas de nutrientes, digamos, entre cultivos de gruesa, un cultivo de cobertura, de servicio, que incorpora materia orgánica además. Entonces en los planteos agrícolas entró por ese lado. Se empezó a ver que se podía empezar en los planteos mixtos algún pastoreo de ese cultivo sin perderse los beneficios de esto que te comentaba, de controlar malezas, de aprovechar mejor el agua, ¿no es cierto? Y ni hablar que con todo el mejoramiento que se ha hecho en planteos que son puramente ganaderos, como verdeo de invierno directamente. Todas las áreas que siembran cultivos de invierno o que siembran cultivos de verano y por ahí necesitan hacer una protección de suelo en el tiempo en que no se está ocupando con el cultivo de verano, están utilizando avena. Avena también otros cultivos, ¿no? Pero bueno, la avena es uno de ellos. Los verdeos de invierno, por su alta producción estacional, son el recurso con mayor aptitud para asociarse con las pasturas semipermanentes. Un aspecto importante del uso de la avena en las rotaciones es la posibilidad que brinda de alternarse con otros cultivos. Si pienso en la avena como el cultivo que a mí me importa, se lleva bien con un montón de cultivos, excepto, lo digo muchas veces, cuando yo estoy haciendo una producción de avena para grano, ahí miro cuál es el cultivo antecesor, porque hay algunos que me generan inconvenientes a mi producción, o que podrían generar inconvenientes a mi producción, como es el caso de la cebada, que es uno de los cultivos que ha aumentado muchísimo la superficie, sobre todo en el área donde nosotros nos encontramos. La cebada, con la pérdida de granos, deja, digamos, granitos en el suelo que van a actuar después como una maleza, si se quiere, en mi cultivo. Y es muy difícil de separar del grano de avena por una cuestión de tamaños. Así que ese, digamos, sería uno de los cultivos que yo pondría atención, como que no se llevaría bien cuando yo pienso en un cultivo de avena para grano. Como parte de las investigaciones y ensayos, desde la Estación Experimental Barrow del INTA, se están probando avenas con doble propósito. Desde hace muchos años que la chacra trabaja en el mejoramiento de avena, y lo decimos siempre, pero bueno, es la realidad. Uno de los objetivos de nuestro programa de mejoramiento es sacar variedades de buena producción de forraje y también de buena producción de grano, con grano de calidad que sea apto para la industria, y batallamos, digamos, con el tema de la sanidad, que es uno de los principales por ahí puntos de fracaso de este cultivo. Y bueno, como sabemos también, las rollas, que son las principales enfermedades, también ellas generan cambios que por ahí hace que lo que nosotros llevamos 5, 6, 7 años como algo bueno, en una campaña pase a ser algo que ya no nos resulta interesante. Pero bueno, el programa está activo, tenemos algunas líneas avanzadas que en un futuro esperamos que no sea muy lejano,
pueden llegar a ser nuevas variedades. Del mismo modo teníamos algunos materiales que creíamos que ya ahora serían variedades y por este cambio de razas en rollas lo hemos tenido que descartar, que es una realidad dura, pero es así. Las nuevas variedades de avenas desarrolladas procuran brindar resistencia a las enfermedades. Sin embargo, para los proyectos de investigación, este aspecto se presenta como un continuo desafío. Es un cultivo simple de hacer. Si pensamos, de nuevo por ahí digo, o enfatizo un poco la parte de la producción de granos, que es donde uno a lo mejor tiene que tomar un poco más de recaudos, porque bueno, las malezas gramíneas no se pueden controlar con un herbicida como sí se pueden hacer en trigo o en cebada, y si yo siembro para forraje y hay semillas de avena fatua o de ryegrass, bueno, nacerán, competirán, pero la vaca se lo va a comer igual. Sin embargo, si yo voy a producir grano y no las puedo controlar, por ahí hacen que mi producción no tenga después valor comercial, que no las pueda vender. Dentro de eso que nosotros ponemos como objetivo de tratar de buscar materiales con mejor sanidad, siempre también tratando de lograr materiales que cuando uno los genera, digamos, nos permita tener una situación más amigable con el ambiente. Los invitamos a hacer una breve pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Los sistemas productivos intensivos generan residuos que impactan sobre el ambiente. Y para ver cómo esos residuos se pueden convertir en activos, compartimos con ustedes este material. En las últimas décadas se ha dado un proceso de intensificación productiva en el que la ganadería y la agricultura han profundizado su intervención sobre el medio ambiente, afectando al suelo y a los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos. En este proceso, que afecta a la sustentabilidad ambiental, el sector productivo y en particular el primario ganadero es generador de desechos de un alto impacto sobre el medio ambiente. En particular todo lo que está relacionado con producciones animales concentradas, ¿no? Que son las que más impactan en cuanto a la acumulación de residuos. Tenemos todo lo que es el procesamiento de estiércoles y purines, que los vemos más bien como semisólidos que van saliendo de salas de crianza o parideras, que suelen surgir de los sistemas de drenaje de los corrales de feedlot. Entonces básicamente se tienen que promover técnicas de tratamiento de esos estiércoles que muchas veces pasan por sistemas de compostaje, y de los purines que ya llevan quizás a maniobras más ingenieriles del tipo de la generación de lagunas de decantación y de tratamiento. Los principales problemas ambientales de la producción pecuaria, puntualmente referido a feedlot, que es el tema a lo que yo me dedico, tienen que ver más que nada con contaminación, posibles eventos de contaminación por esa acumulación de excretas en corrales, que pueden afectar de manera directa o indirecta a recursos como agua, suelo y aire. Los sistemas productivos intensivos son generadores de aguas residuales y desechos que impactan en el ambiente e inciden en el proceso productivo. Las consecuencias son comprometer al recurso agua, y una vez que se contamina la napa freática, que es lo que venimos estudiando también, es muy difícil descontaminarla. Entonces, todas las estrategias que adoptemos o que intervengamos en ese sistema productivo tienen que ser para reducir esos impactos. Entonces, uno de las estrategias es que el residuo que se genere en el feedlot, utilizarlo de manera correcta, extraerlo del corral, hacerle algún tipo de tratamiento y aplicarlo al suelo para que pueda ser aprovechado por el cultivo y por el suelo. Y eso es lo que estamos evaluando. Esta problemática, generada por los sistemas intensivos ganaderos,
está siendo estudiada para ser revertida mediante procesos que permitan reutilizar el agua dentro de los sistemas productivos. Venimos desarrollando distintas líneas, que tienen que ver con estudiar eventos de contaminación, monitoreando la napa freática. Estamos estudiando el proceso de infiltración en corrales y cómo es la dinámica de nutrientes en los corrales. Por otro lado, estamos viendo el tema de canalización, lagunas y cortinas forestales. Todas estrategias o acciones que tienen que ver con la gestión ambiental. Y lo que es uso agronómico es uno de los destinos finales que más adopta el productor, porque de alguna manera u otra tiene que ocuparse de gestionar ese residuo que pasa a denominarse su producto, porque es un residuo que no tiene utilidad, y en este caso el productor cuenta con un recurso muy valioso, porque tiene una particularidad que es la concentración de nutrientes que lo hace un recurso de muchos beneficios, para el suelo y para los cultivos. Entonces, una de las estrategias para evitar que se generen focos de contaminación puntual o difusa en este tipo de sistemas es la gestión del estiércol. Entonces, de eso nos estamos ocupando y estamos viendo, qué pasa con la respuesta de los cultivos, qué pasa en el suelo cuando aplicamos determinada dosis de estiércol. Y todas esas actividades se enmarcan dentro de un grupo de gestión ambiental en feedlot que formamos parte, INTA Villegas, INTA Anguil, la región CREA Oeste Arenoso y productores y empresarios de la zona del noroeste de Buenos Aires, que es donde yo trabajo. Todas estas acciones forman parte de este grupo, donde además de generar información para el sector, difunde esa información, lo cual es muy importante. En los sistemas de producción intensiva bovina en feedlot, uno de los aspectos con implicancia ambiental es el destino de los efluentes líquidos y sólidos. Diferentes factores influyen en las características químicas del compost de corral y debido a su composición mineral es posible su reconversión en activo ambiental. Lo que ya nos residuo principalmente el aporte es en fósforo, en nitrógeno y en potasio como los macronutrientes esenciales. Brinda un gran aporte el estiércol y después tiene otros como propiedades, o otros micronutrientes que pueden incrementarse, como es el zinc. En nuestra zona tenemos deficiencia de zinc, que es un micronutriente importante para la planta, lo cual el aporte de estiércol es muy importante y es lo que estamos viendo, que aplicando 20 o 40 toneladas de estiércol se ven incrementos en ese micronutriente en particular. Comparado con los fertilizantes comerciales en igualdad de peso, el estiércol es pobre en nutrientes como el fósforo, razón por la cual se aplica en cantidades de 50 a 100 veces más que los compuestos químicos. El estiércol aporta importantes cantidades de calcio, magnesio, azufre y oligoelementos. No nos podemos independizar 100% de las fuentes minerales tradicionales que utiliza el productor, porque la disponibilidad de nutrientes en este tipo de residuos, que son orgánicos, no son inmediatas. O sea, el nitrógeno total que tiene concentrado ese estiércol está disponible entre un 30 a un 40%. Por lo tanto, no nos podemos independizar de otras fuentes para no afectar el rendimiento del cultivo. En cambio, el fósforo es una de los nutrientes que está disponible entre un 85 y un 90%, por lo tanto, el primer año que apliquemos una X tonelada de estiércol, vamos a tener una respuesta inmediata en esos niveles de fósforo. Hemos visto en empresas que ya datan de varios años de aplicar estiércol, que han reducido y directamente ya no compran fuentes fosforadas por los incrementos que generan al utilizar estos tipos de biofertilizantes. En cambio, con nitrógeno no, tenemos que seguir complementando con una fuente mineral extra, porque podemos afectar seriamente el rendimiento de los cultivos. Hemos aplicado dosis de estiércol en trigo, en cebada, en soja, en maíz y en sorgo. Y la verdad que el más sensible a lo que es respuesta es el maíz, es el que más responde a ese tipo de residuos. Pero no hemos tenido, una diferencia en cuanto al cultivo. Todos de alguna manera u otra responden. Generalmente el primer cultivo que recibe esas dosis de estiércol no se ve comprometido el rendimiento ni se ve incrementado, pero en el cultivo que le sigue sí, porque
ya vuelvo a repetir, como la disponibilidad de nutrientes no es inmediata y queda una fracción residual, el cultivo que le sigue, al primer cultivo que recibió esa dosis de estiércol, es como que capta todos esos nutrientes, digamos, y impacta en el rendimiento. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.